Listo, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hoy 21 de octubre del año en curso y siendo las 14:31. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectadas y conectados Carolina Lugo Jasso, Héctor Alejandro Peña Flores, Elvia Pérez Albo, Jessica Guerrero González, Miguel Ulises Camacho Medrano. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro formalmente instalada la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de la votación de los puntos dentro de la presente sesión sea tomada de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Están a su consideración las propuestas, los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondiente a la 24ª sesión extraordinaria de 2025. 4, asuntos generales. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias. Perdón, nada más como aclaración, ¿qué número de sesión es el acta mencionada? 24ª sesión. Ok, Proyecto de... Ajá. sí, perdón, es que aquí en el guión me sale otra. Muy bien. Una disculpa, perdón por intervenir, consejera. Sí, adelante. El que le aparece en el 30ª. Sí, ¿qué sesión extraordinaria? ¿Qué circuló? Sí, se circuló la 30ª, déjame lo confirmo, pero Sí, es esa. Un momento, por favor. sí, gracias, sí, para confirmar. Efectivamente, el acta de la 30ª. Ah, muy bien. Sí, 30ª sesión 30ª extraordinaria. sesión. Ok, entonces, con respecto al orden del día, en el número 3, se hace la corrección del proyecto de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondiente a la 30ª sesión extraordinaria de 2025. Y 4, asuntos generales. ¿Es Bueno, el cuánto, 4 es el presidenta? proyecto de... Sí, muchas gracias. El 4 sería el proyecto de acuerdo de medidas de protección y el 5 sería asuntos generales. Muy bien, pues esta consideración, el proyecto que de todas formas fue circulado. Si tuvieran alguna observación al respecto, les escucho en primera ronda. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor.
Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Presidenta, ¿me permite un segundo, por favor? Sí, claro. Perdón, Presidenta. Sí. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Perdón, Presidenta, es que tenía otro documento. Ah, sí, ok. No te preocupes. Muy bien. Adelante si gustas desahogar el siguiente punto en el orden del día. Como lo solicita Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondiente a la 30ª sesión extraordinaria de 2025. Al respecto, hago constar que se realizó una corrección del nombre de una de las partes denunciadas en el punto 4 del acta. Muy bien. Muchas gracias. A su consideración, el proyecto de acta. Si alguien desea hacer uso de la voz, lo escucho en primera ronda. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye Presidenta, está a su consideración la aprobación del proyecto de acta que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Presidenta, hago constar que el proyecto de acta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-048/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas de protección respecto al expediente de clave PES 048 y acumulado. En el proyecto se propone dictar medidas de protección a favor de la parte denunciante. El 6 de octubre, la Unidad de Igualdad tuvo contacto con la promovente con el objetivo de aplicarle un cuestionario de entrevista por el cual el instituto estaría en posibilidades de determinar con mayor precisión el nivel y los factores de riesgo en los que se encuentra. En el análisis de riesgo se plasmaron las siguientes conclusiones. Con la metodología empleada por el grupo interdisciplinario, el nivel de riesgo de violencia es bajo con tendencia a aumentar a media. La probabilidad de que la violencia escale o represente un riesgo significativo por la víctima es medio. En cuanto al ámbito social y psicológico, se estima la necesidad de vincular el Instituto Chihuahuense de las Mujeres a efecto de brindar apoyo y acompañamiento psicológico para ella. Las medidas de protección a implementar. Esta autoridad considera que las medidas de protección idóneas conforme al estudio contextual del caso concreto son las siguientes. Vincular el Instituto Chihuahuense a las Mujeres para que en el ámbito de su competencia realice lo siguiente. Brinde a la víctima la atención que considere necesaria a fin de garantizar la integridad psicoemocional e identificar el grado de afectación y sus posibles consecuencias. Dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación correspondiente, se sirve informar a este instituto aquellas determinaciones y acciones que adopten el cumplimiento a la presente orden. Para el debido seguimiento al ordenado se debe vincular a la Unidad de Igualdad para que en apoyo y colaboración de esta autoridad realice las acciones necesarias para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres pueda dar cumplimiento a la medida. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que en auxilio a la Unidad de Igualdad den seguimiento y lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas. Dar vista a la parte denunciante para que en el plazo de 2 días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto a las medidas de protección ordenadas. Es decir, podrá señalar si está de acuerdo con las medidas de protección ordenadas o considera que debe implementarse
alguna en específico. Para tales efectos debe vincular a la unidad de igualdad para que en apoyo y colaboración de esta autoridad comunique con la víctima para proporcionarle toda la información necesaria respecto a esta determinación de una forma clara y accesible, bajo los estándares de atención a víctimas planteados en la ley de acceso y en su caso la auxilie para hacer llegar a esta autoridad sus manifestaciones. Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes acuerdos. Primero, declarar procedente el dictado de las medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en el apartado 3.6 de este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado en este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad, Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento. Cuarto, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese a: número 1, la parte denunciante personalmente en el domicilio señalado para tales efectos. 2, al Instituto Chihuahuense de las Mujeres por oficio en el domicilio ubicado en la avenida Teófilo Borunda, número 28000-A, Colonia Cuauhtémoc, 2800, A, Colonia Cuauhtémoc, en esta ciudad de Chihuahua, para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 3.6, inciso A, de la presente proveído, y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme el instruido, Presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Como lo indica, Presidente, el último punto en el orden del día corresponde a asuntos generales. Se hace constar que hasta este momento esta Secretaría no ha recibido ningún punto para ser enlistado en la agenda. Muchas gracias, secretario. En este momento se abre entonces la agenda de asuntos generales. Si alguien de ustedes desea proponer un tema para ser agotado, le escucho. Muy bien, al no haber intervenciones, queda sin sustancia la agenda de asuntos generales. Y no habiendo más temas que tratar, damos por concluida la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 21 de octubre, siendo las 14:44. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.